Aquí está el tema de Santiago. El punto es, lo que Santiago dice, no es un derecho nuestro sacar conclusiones y determinar o de juzgar a un hermano, y mucho menos hablar cosas que son incorrectas, o mucho menos juzgarle a la ligera. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Aquí habla de murmurar. Este contexto tiene que ver con hablar mal de una persona, y hablar mal quiere decir de manera, digamos, imprudente sobre esa persona. Ahora bien, pero este mandato también es general. Se refiere a decir cosas que no son ciertas, pero también puede ser decir cosas que son ciertas, pero de una manera que equivocada. ¿Sí? Es decir, no solamente es el hecho de decir cosas que no son ciertas, sino también decir cosas que son ciertas, pero de una manera que no es equivocada, que es equivocada y con el espíritu equivocado. Entonces, en cualquier situación, aquí el versículo nos enseña de la realidad que se tiene dentro de una congregación, que a veces y hablamos y lastimamos y herimos. Ahora, alguien puede decir, bueno, ¿aquí de qué estamos hablando, hermano? ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Entonces, ¿está diciendo a quiénes? A la congregación. Entonces alguien puede decir, bueno, y aquí está diciendo a la congregación que alguien puede inventar cosas de otro hermano, decir cosas que no son correctas, y entonces, pues está cumpliendo el principio de murmurar. Bueno, no solamente decir cosas que son correctas, sino también decir cosas incorrectas con un espíritu que incorrecto. Pero alguien puede decir, muy bien, hermano, aquí yo me salvo. ¿Por qué? Porque yo no hablo en las espaldas de nadie, yo le digo las cosas de frente. Bueno, el texto también nos invita a que podemos pensar que eso es equivocado. Es decir, cuando le dices las cosas a la persona directamente, pero tus palabras son palabras juzgadoras, no quiere decir que porque lo dijiste directamente ya te estás salvando del principio. No, también estás equivocado. Es decir, el que se sienta libre de pecado porque siente que no tiene pelos en la lengua para tratar de insultar, para tratar de ofender y decir cosas a su hermano de frente, pero cosas con un propósito, también ahí hay que pecado. Ese es el punto. Aquí vemos que Santiago cambia de tono en los versículos 11 y 12. ¿Recuerdan el versículo 8 que veíamos hace 8 días? ¿Cómo los calificaba a sus lectores? ¿Qué les decía? ¿Que eran qué? Pecadores. ¿Qué más les decía? Que eran de doble ánimo, ¿cierto? Pero ahora, en el versículo 11 y 12, ya no los llama pecadores, ya no los llama de doble ánimo, sino ¿cómo los llama? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo los llama? Hermanos. Hermanos. Antes era pecadores, de doble ánimo, ahora es hermanos. ¿Por qué los llama hermanos? Porque era un conflicto que se podía presentar y se estaba presentando en las iglesias de Asia. Es decir, Santiago reconocía la circunstancia que se estaba viviendo aún dentro de hermanos. Anteriormente, su énfasis era en pecadores y personas de doble ánimo, es decir, personas inconstantes, pero ahora aquí viene y dice a hermanos, es decir, personas que practican la misma fe, personas convertidas, y estas personas convertidas tienen un problema. ¿Cuál es? Miren el texto, pues murmuran, ¿cierto? Si vemos también los versículos anteriores y tratemos de hacer la conexión con los versículos del 8 al 10 que estudiamos hace 8 días, podemos ver entonces que los pecadores y los de doble ánimo tenían que venir ¿a quién? Al Señor. Pero ¿con qué actitud tenían que venir al Señor? Con una actitud humilde, ¿verdad? En ese sentido también se puede estrechar o se puede relacionar en el sentido
que el hablar y murmurar en contra del hermano es la misma circunstancia, es decir, la falta de humildad. Bueno, ¿quién lo dice? Bueno, las Escrituras, pero vamos a verlo. Salmo 101, versículo 5. Salmo 101, 5 dice, al que solapadamente difama a su prójimo, dice, yo lo destruiré. No sufriré al de qué, al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Entonces, el altanero y el vanidoso es el que hace que infama a su prójimo. Estamos hablando de que se relaciona entonces con hermanos. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Entonces hace relación. ¿Relación con qué? Con el mismo principio. ¿Cuál es el principio? Pues que el corazón orgulloso es el que le falta falso testimonio y quiere destruir la reputación del hermano. El corazón soberbio y orgulloso. La difamación proviene del corazón de una persona que no considera a los demás. O mejor dicho, es el que se considera mejor que los demás. Pero el cristiano humilde se opone a la difamación. Un teólogo dice lo siguiente: ni mal rumor, ni ruinosa acusación encontrarán ante mí ninguna aprobación, ni hechos viles de apostasía llegarán a la presencia mía. Aquí lo que está Santiago diciendo es, dejen esta mala costumbre, porque estaba viviéndose. Los hermanos estaban pasando y Santiago está diciendo, dejen esta mala costumbre, porque han caído en eso. Si continúan difamándose unos a otros en la iglesia, con el tiempo que pasará, la iglesia será destruida. Si empiezan a hacer comentarios unos de los otros, inapropiados, viles, con un espíritu de juzgar, entonces van a terminar destruyendo la iglesia de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y Santiago entonces pone la ley. Involucra, es lo que está diciendo Santiago. El tema que estamos hablando acá tiene relación con la ley, porque recordemos que muchos de los oyentes o de los que estaban recibiendo la carta eran judíos. Y Santiago entonces relaciona esta verdad bíblica con la ley. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. ¿Por qué? Pues Levítico lo dice. Levítico, yo lo voy a leer, si quieren solo anoten la cita. Levítico 19, 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atenderás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Entonces, la ley dice que no lo hagas. Santiago dice, la ley respalda lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si estoy hablando a gentiles, los gentiles comprenden que eso es malo. Pero si estoy hablando a judíos, mi argumento es que la ley en el Antiguo Testamento también está señalando esta realidad. Ahora, noten el paralelo del versículo 11. Se puede ver con claridad. Hablar en contra de su hermano o le juzga. El paralelo es, el mismo que habla en contra de su hermano o le juzga, es el mismo que habla en contra de la ley y la juzga. Ese es el principio que dice Santiago. Ya vamos a explicar por qué. Aquí lo importante es que el énfasis del versículo recae en la palabra hermano. ¿Por qué? Porque denota un estrecho vínculo de relación entre los creyentes. Es decir, si hablas mal de tu hermano, entonces estás poniendo la ley al lado. ¿Por qué? ¿Qué dice el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si pones la ley de lado, eso es lo que está diciendo Santiago y por eso hace el paralelo. Si pones la ley de lado, entonces, ¿quién es el juzgador de la ley? Yo estoy siendo el juzgador. Es decir, si yo hablo del hermano, entonces yo estoy determinando qué debe ser el hermano. Entonces, como determino qué debe ser el hermano, entonces hago de un lado la ley y me hago yo juez de dicha ley. Entonces, yo me pongo al nivel del legislador.
Eso es lo que está diciendo Santiago. Dicho de otra manera, si usted habla de cómo el hermano debe ser y cómo vivir, entonces el criterio que usted tiene para ese juzgamiento, ¿quién es? Usted. Entonces, la ley ya no es el criterio, las escrituras ya no es el criterio, sino ¿cuál es el criterio? El suyo. Entonces, usted se está colocando por encima de ¿qué? De las escrituras mismas y la ley de Dios. Este es el análisis que está haciendo Santiago. ¿Lo habíamos visto así? Muy interesante, ¿cierto? Entonces, si pones a un lado la ley, te has establecido como juez. Y si eres juez, ahí está el problema, porque ser juez es muy difícil. Dios nos quitó esa carga, pero a veces nosotros las queremos tomar. Y queremos decir lo que es correcto y lo que es incorrecto a la luz de nuestros preceptos y no lo que dicen las escrituras. ¿Por qué? Porque en el tribunal el juez debe ser imparcial, debe evaluar la evidencia y debe ser justo a aplicar la ley y dictar sentencia. Por el contrario, el que quiere ser juez, pero no es juez, se convierte más bien en difamador. Es decir, el difamador que no es juez, pero quiere hacer de juez, no toma en cuenta la evidencia. No toma en cuenta evaluar las circunstancias. No le interesa conocer los hechos. Entonces, ¿qué hace? Pone de lado la ley y actúa como un juez. Pero ese juez, es un juez autoestablecido. Es decir, formula su veredicto. Dicho de otra manera, como no es juez, entonces sus apreciaciones son no según evidencias y realidades, sino según ¿qué? Sus criterios, lo que piensa, lo que analiza. A mí me parece, yo creo, pero ¿tienes alguna evidencia? No, es que mire la cara, mire la actitud, mire el comportamiento, o sea, mire la circunstancia, pero según desde su perspectiva y no desde la realidad de las escrituras. Ahora bien, aquí Santiago expone la verdadera naturaleza del pecado de difamación cuando instruye a los destinatarios de su epístola con las siguientes palabras: cuando juzgue la ley, como lo hacen evidentemente porque él está confrontando eso, entonces están haciendo lo que ellos están juzgando. Es decir, como ellos están juzgando, están poniéndose por encima de la ley y están cuestionando al hermano, entonces ya no está cumpliendo la ley, porque se coloca sobre la ley. Es decir, el calumniador pone de lado la ley que Dios ha establecido y se pone él en el mismo nivel de Dios. Solamente Dios tiene autoridad para abrogar una ley. Pero muchos se ponen en el mismo nivel de Dios, cegados por el pecado. El difamador frecuentemente no se da cuenta de la seriedad de lo que hace. Sin embargo, lo cierto es que la difamación es un pecado contra la persona, contra el que es acusado y contra Dios, que prohíbe el pecado mediante la ley. Ahora, pasemos al versículo 12. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En definitiva, lo que está diciendo el texto es que Dios es el único que juez, legislador. Él es el que delega al hombre el poder de ser legislador y juez. Dios, por ende, recibe la honra de ser autoridad final y establecida de la ley en el juicio del hombre. Solamente Dios es juez. Solamente es un juez divino. Él no puede permitir que el hombre asuma la posición que le pertenece a él. Solamente Dios tiene la autoridad de salvar y de destruir. Es decir, Dios promulga la ley, la aplica y la hace cumplir llevando a cada sentencia el veredicto, según es inocente o culpable. Pero ¿quién saca ese veredicto? Dios mismo. Dios puede salvar
o Dios puede que destruir. Santiago llega al nivel personal, habla directamente y enfáticamente al lector individual, pero tú, eso es lo que dice el texto, ¿cierto? Pero tú, y hace una pregunta, ¿quién eres tú para qué? Para juzgar a tu prójimo. Entonces, está haciendo el contraste. Vemos en el versículo 12 otro contraste. ¿Cuál es el contraste? Entre Dios, que es el que puede juzgar, y ¿quiénes? Nosotros. Entonces, Dios juzga, puede hacerlo, ¿cierto? Uno solo es dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Quién es ese? Dios. Y entonces el contraste es contigo, con cada uno de nosotros. Pero ¿tú quién eres? Ahí nos complica, ¿cierto? O sea, nos pone en la perspectiva de un Dios santo, de un Dios absolutamente bueno, de un Dios absolutamente claro en sus criterios, que ha determinado y ha hecho la ley él mismo, que a un Dios absolutamente sabio, y está diciendo, ese Dios es el que puede juzgar. Ahora, nos va hacia nosotros. ¿Tú quién eres? ¿Quiénes somos? ¿Será que tenemos esa calidad de juzgamiento? Dios es el que recibe la honra, es la autoridad final, es el que determina lo que es correcto. Solamente Dios tiene esa autoridad para salvar, solamente Dios tiene la autoridad para destruir. Dios da el veredicto, inocente o culpable, pero tú, ¿quién eres? Santiago, entonces, escoge intencionalmente la palabra prójimo. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién es tú para determinar? Ahora, Santiago acá está enfatizado en el contexto de la iglesia, entre hermanos en Cristo. Y por eso esto es especialmente malo. Es decir, es hablar mal de cualquier persona, claro está. Pero es peor cuando se trata del hermano o la hermana en Cristo. Es decir, si tú vienes a una congregación y Dios ha orado salvación, el otro que está a tu lado, que también ha sido salvado por la sangre de Cristo, tiene las luchas como tú tienes las luchas, y entonces Santiago lo que está diciendo es, está mal ser juez y juzgar, pero aún está más mal, en un sentido, con tu propio hermano. ¿Por qué? Porque se trata de dos personas redimidas. Y si dos personas son redimidas, es que ambas entienden que lo que son no son por ellos mismos, como decía el apóstol Pablo, sino por ¿quién? Por la gracia de Dios en ellos. Entonces, yo soy igual a mi hermano, no soy superior, porque lo que me ha hecho a mí, ¿qué es? La gracia, no mi talento, no mi forma, no mis capacidades. Entonces, yo no puedo ser juez. ¿Por qué no puedo ser juez? Porque yo también he sido juzgado y la gracia es la que me ha liberado. Ahora, voy entendiendo. Estamos hablando de que hay un pecado, ¿sí? ¿Cuál es el pecado? Que hablamos cosas que no son correctas y que vamos a la ligera determinando situaciones. Bien. Y estamos viendo entonces que hacer eso es ser juez, ¿verdad? Y hacer eso es ser juez por encima de otros y determinamos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Así es, eso es verdad. Ahora, lo que está diciendo el texto en el versículo 12 es que solo Dios es juez y que nosotros no podemos ser jueces porque solo Dios determina y nosotros, al igual que los demás hermanos, también hemos sido caídos y hemos sido caídos redimidos. Es decir, lo que tenemos es por la gracia del Señor, no porque tengamos un poder especial o definitivo que nos saque adelante. Sí, es así. Bueno, hermano, y si todos somos salvos, los que somos cristianos, por la gracia del Señor, solo por su gracia, ¿por qué entonces hablamos mal del hermano? Esa es una buena pregunta. Es decir,
Si yo he sido liberado por la gracia del Señor, que Dios mismo me ha transformado y me ha sacado, y yo era un pecador vil y he hecho cosas terribles en mi pasado y he pensado cosas terribles en mi pasado y la gracia de Dios me rescató, entonces, ¿por qué yo soy juez de mi hermano? Bueno, hablamos mal del hermano, es porque hemos empezado a pensar mal de él. Es decir, todo empieza ¿en dónde? En la mente y en el corazón. Empiezas a pensar mal del hermano y bajas a tu corazón y empiezas a sentir resentimiento. La única razón por la cual hablamos de los otros y le juzgamos de manera incorrecta es porque pensamos que de alguna manera nosotros somos ¿qué? Mejores. Ese es el punto. Llega a mi mente, interpreto las situaciones, pienso en el hermano, pienso en la persona, defino situaciones según mis pareceres y entonces saco un juzgamiento. Todo empieza en la mente y va bajando al corazón. Queridos hermanos, ahí está la raíz. De nuevo, el mismo principio constante, el orgullo. Lo queramos admitir o no, nuestro orgullo es la raíz. Pensamos, de alguna manera, que es nuestra responsabilidad demostrar a la persona que está mal conforme a lo que nosotros pensamos y que es nuestra responsabilidad determinarle cómo debe vivir. Que es nuestra responsabilidad determinarle que no ha alcanzado el nivel de vida que debe vivir. Es decir, de forma más práctica, a ti te falta mucho. Te falta más espiritualidad. Todavía no has llegado a donde deberías llegar. ¿Está pasando algo? ¿Te falta oración? Es que tienes esto y empezamos los señalamientos y los juzgamientos. Y algunos casos, hermanos, hasta parecemos, o algunos hermanos en sus mentes, parecieran como si fueran influenciados todavía por el movimiento carismático. Si tiene un hermano una situación difícil económicamente, de una vez empieza el juzgamiento. ¿Quién sabe qué estará haciendo, no? ¿Quién sabe qué cosa está haciendo mal porque perdió ese trabajo? Puede que sí, puede que eso no lo sabemos. Y empieza el señalamiento y el juzgamiento de la situación específica que se está viviendo. Si tiene un drama familiar, caso de enfermedad, caso de cualquier situación, entonces empieza el juzgamiento de por qué tiene que ser así. Lo que se da a hermanos solteros o hermanas solteras. Algunas personas casadas son crueles, diciéndole a los solteros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, yo soy feliz. Primero, tocaría mirar tan feliz es usted, ¿no? Y segundo, que es que los hombres y las mujeres no están en los árboles y uno va escogiendo y va determinando. A veces no es porque no se quiera, sino porque no hay. Estamos en una situación difícil. Esta es una época difícil que se está viviendo dentro del cristianismo, porque definitivamente hay poca piedad cristiana y un hermano o una hermana que desee casarse, le es difícil encontrar personas que perseveren en la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues desean abstenerse esperando que Dios providencialmente ponga un hombre o una mujer con pensamiento cristiano claro y perseverante. Entonces, no es tan siquiera porque simplemente un acto de voluntad. ¿Qué pasó? Dicen algunos, ¿no? ¿Qué le pasó? No, yo aquí estoy, pero ¿qué hago? Es crueldad, ¿se me hago entender? Es decir, yo soy juez y entonces yo ya me casé, entonces juzgo a las solteras. Y se casan, entonces ya tengo hijos y juzgo a los que no tienen hijos. Y mis hijos están más grandes y entonces yo juzgo a los que tienen hijos pequeños. Y empiezan a ponerse de juez con los otros como si ellos mismos no hubiesen tenido unas circunstancias similares. Este es el pensamiento, es decir, el orgullo nos lleva a pensar que nosotros podemos someter a los demás a nuestros propios criterios.
y pensar que porque ellos están viviendo de tal o cual situación, entonces no han alcanzado el nivel que Dios espera como nosotros sí lo alcanzamos. Lo que pasa hoy en día, entre muchas iglesias reformadas, lastimosamente, y para vergüenza mía lo digo, hoy pasa eso. Algunos quieren ser más estrictos en la vida cristiana. Y los demás, y si los demás no viven la fe de la misma manera, entonces se levantan como jueces y dicen, esa iglesia, aunque sea una iglesia reformada, bíblica, que tiene los principios que Dios ha establecido, que tiene un gobierno con unos criterios que son también establecidos por Dios mismo, entonces si celebran Navidad o si tienen alguna característica particular que incomode a estos, entonces dicen, no es una iglesia recomendable. ¿Por qué? No, porque es que ya no tienen culto en la tarde. Ya no es recomendable. Porque es que ya yo he visto que ponen árbol de Navidad. Ya no es recomendable. Pero predican el evangelio. Bueno, algo. No, algo. ¿Predican el evangelio? Sí, se predica el evangelio. ¿Hay un gobierno espiritual y cristiano ahí? Sí, también lo hay. ¿Es una iglesia de tradición? También, sí, la iglesia es de tradición. ¿Pero qué? Pero es que el arbolito. Se levantan como jueces y determinan si es bueno, es como yo lo hago. Si no es como yo lo hago, entonces ya no es bueno. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Se puede destruir una congregación, se puede destruir a un hermano tratando de ponerle los estándares que nosotros tenemos y pensar que todo cristiano tiene que vivir con mi estándar. Mire el absurdo que tenemos hoy. Una iglesia bíblica para algunos es una iglesia donde las mujeres tienen la falda hasta las tobillas. Hasta los tobillos. Entonces, ¿es bíblico? Sí. ¿Por qué? Porque la mujer tiene la falda hasta el tobillo. Entonces, ahí sí es bíblico. Pero, ¿hay alguna hermana que se vista de una forma, pues, no con modestia? No importa. Aquí el problema es la falda y toca poner la medida, ¿no? Porque no es cualquier medida. ¿Cómo es entonces? Yo voy juzgando según ¿qué? Mi criterio. La iglesia tiene que ser según mi criterio. Los pensamientos, los hermanos, cómo viven la vida, cómo actúan, cómo se visten, tiene que ser de acuerdo como yo lo hago, según mis criterios. Y si no lo hacen, entonces me levanto como juez y voy determinando quién está mal y quién está bien. Queridos hermanos, todo esto empieza en la mente. Eso destruye una congregación, destruye una iglesia y eso empieza en la mente y en el corazón. Destruyes a tu hermano, destruyes la iglesia de Cristo con comentarios desafortunados, hablando de parámetros que ni siquiera están claramente establecidos en las Escrituras, sino más bien son solamente tu estilo de vida. Miren lo que pasa con la educación en casa hoy, ¿no? Casi que todo creyente reformado tiene que tener sus hijos educándolos en casa. Eso no es verdad. También pueden ir al colegio. También. Eso no es una determinación, son asuntos grises. Cada persona en su conciencia lo determina según su modo de vida, según su oración, según los criterios que tenga en la crianza de sus hijos, pero no tiene que ser la forma para todos. Queridos hermanos, eso es destruir al otro. Hoy en día, queridos hermanos, que aunque tengan fallas, aunque tengan errores, porque son solo hombres, aunque tengan errores o fallas en sus doctrinas o en algunos principios mejor, o algunos errores de algunos principios, son hermanos en Cristo. Pero algunos que se quieren juzgando determinan quién sí y quién no. Pero este pastor tiene una buena doctrina. No, es que es malo, es bueno, es malo, es bueno. Yo soy el que determino. ¿Por qué? Porque yo soy el juez. Queridos hermanos, tenemos que reconocer que tenemos fallas y tenemos que reconocer que si no nos miramos a nosotros mismos, entonces siempre nos enfocaremos en ¿quiénes? En los otros. Y vamos a caer mucho en este pecado. El que más se enfoca, o mejor, el que más se desenfoca y siempre está buscando el ver al otro, significa que no está mirándose a sí mismo, no está reconociendo sus fallas.
Bueno, hermano, aquí me surge una pregunta, puede decir alguien. ¿Cuándo sería válido hablar? Obviamente, este es un principio que tiene una regulación sabia, ¿no? Es decir, si hay una persona que no se da cuenta de sus pecados y sus luchas, si está en un pecado y no se arrepiente, pues es válido hablar de esa situación para tratar de ayudarle a la persona. Si esa persona no entiende el peligro de su situación, pues es válido hablar con esa persona, o es válido hablar con hermanos sabios o hermanas sabias que nos puedan guiar, aconsejar a esta persona en la situación que está viviendo. Claro, tenemos que decirlo, confrontándolo con el principio correcto, con el deseo de su bienestar espiritual. En muchas ocasiones tenemos que hablar de temas específicos de las personas para poder ayudarlas. Esto es una realidad. Tenemos que escuchar versiones, tenemos que escuchar particulares. Cuando muchos hermanos piden consejería de hablar qué tienen que hacer con su esposo, qué tienen que hablar, qué hacer con su esposa, porque ellos están pecando o actuando de tal manera. Ahí el hermano o la hermana no está pecando. ¿Qué está buscando? O cuando un padre viene a consejería, por ejemplo, en mi caso en el colegio, y viene y dice, mire, ya no sé qué hacer con mi hijo, está teniendo estos y estos comportamientos, ¿él está pecando? No, él no está pecando, está buscando ayuda porque tiene una preocupación santa por sus hijos. O un esposo o una esposa que está buscando ayuda, busca consejería, está buscando qué hacer y de qué manera. A veces nos tenemos que reunir con los hermanos aquí en la iglesia, algunos en particulares que nos ayudan en la consejería y hablar y mirar casos especiales de hermanos para saber cómo hacer para ayudarles. Eso no está mal. ¿Qué está mal? ¿Cuál es el problema? El problema acá es que a veces queremos destruir. Ese es el problema. Que queremos destruir a las otras personas. Que tendemos a veces a confrontar a aquellos que sí tienen un problema, claro, y tal vez sí están luchando, pero tendemos a confrontar a aquellos que están buscando de Dios y creciendo. Es decir, hay personas que confrontan a personas que están viéndose una evidencia y una lucha constante contra su pecado. Se esfuerzan una vez, se esfuerzan dos veces, permanecen en la iglesia, están escuchando, se humillan delante del Señor, pero se levanta otro hermano que piensa que no está andando según el criterio y entonces viene y le confronta. Pero ¿por qué le confrontas si el hermano está haciendo su lucha real? ¿Saben por qué? Lo confronta porque siente que no anda al mismo nivel mío. Desaniman a las personas que están tratando de seguir adelante en su lucha espiritual. Vienen, les cuestionan, les juzgan, sacan sentencia, determinan pareceres. ¿Por qué? Simplemente porque no actúan como ellos creen que deben actuar. Queridos hermanos, una de las cosas más terribles que vivimos como iglesia es que tendemos a desanimar a personas que están intentando en la vida cristiana abandonar su pecado y seguir adelante. El absurdo, ¿no? Es decir, salimos y pensamos, oremos por los incrédulos, oremos por los que no tienen esperanza, oremos por los que están en las calles sin Cristo, sin Dios y sin ley, y nos levantamos y nos indignamos cuando no hay predicación del evangelio, y salimos a predicar, y cuando aquellos caídos en la miseria del pecado vienen a Cristo y vienen a la iglesia, a veces ¿cómo lo recibimos? Con juzgamiento. Con una actitud de falta de misericordia y de bondad. Como si fuéramos superiores. Miren, hermanos, los jóvenes. A veces vienen jóvenes a las congregaciones y a veces nos molestan porque no son lo que nosotros creeríamos que deberían ser. Y eso es incómodo. Porque pensamos que no se visten como deberían vestirse o que no actúan como deberían actuar y de una vez se saca un juzgamiento. Claro, supongo que sí,
que hay jóvenes con modales no muy buenos que necesitan que sus padres les metan o pongan más disciplina, pero esa no es nuestra labor. Yo no soy juez. El simple hecho de que vea a los jóvenes en la congregación escuchando la palabra del Señor ya tiene que darnos ¿qué? Alegría. Gracias, Señor. Está ahí sentado, está escuchando la palabra de Dios, está escuchando el pensamiento divino. ¿Por qué empezar entonces a juzgar y a cuestionar simplemente porque no se viste o actúa como nosotros creemos? Ahora bien, a veces también somos impacientes con algunos padres, con sus hijos. Claro que sí, hay padres que les falta disciplina con sus hijos. Eso lo entendemos. Sí, yo soy el pastor de la congregación y no es ajeno reconocer que hay padres que no ponen en práctica una disciplina bíblica con sus hijos. ¿Y entonces qué hacemos? ¿De una vez les señalamos y les juzgamos? ¿De una vez vamos al ataque y decimos, no, esto sí, este sí como papá sí no sirvió, ¿no? El chino está desordenado, no pone cuidado, no hace nada. La mayoría de los hermanos que tienen problemas disciplinarios con sus hijos, se los digo como pastor de la congregación, les veo un real sentimiento sincero de querer mejorar. Pero eso no sucede de un día para otro. Y eso lo hemos visto en todos estos años. Niños que antes eran muy cansones aquí en la congregación, que hoy en día son preadolescentes juiciosos, serios. Pero tenemos como esa inquietud, quisiéramos que las cosas fuesen ya y rápidas, ¿cierto? Y que de una vez las cosas se comportaran según nuestros criterios y que todo el mundo andara según nuestros pensamientos y empezamos a señalar y a juzgar. Y a veces sin tener claridad. Ahora bien, aquí hay algo más, queridos hermanos. Los padres somos impacientes, con los recién convertidos, con las personas que llegan de otras congregaciones que tal vez no conocían con claridad al Señor. Tristemente hay gente que pareciera que le molestara que vinieran personas nuevas a la iglesia y solo critican. Porque pensamos que somos mejores nosotros porque hemos estado siempre en una iglesia tradicional, por decirlo de alguna manera, y empezamos a cuestionar las actitudes de los demás. Vuelvo y repito, hay una preocupación por la predicación del evangelio, pero cuando las personas llegan, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué este sentimiento? ¿Por qué esta actitud equivocada hacia las personas que se están congregando y son nuevas? Eso es pecaminoso. Y eso es lo que Santiago está confrontando y está diciendo, eso destruye una congregación. Decir, hablar, lastimar a tu hermano que está luchando contra su pecado, destruye a la iglesia de Cristo. Queridos hermanos, necesitamos discernimiento. Necesitamos amor mucho más. Necesitamos humildad. Necesitamos atesorar la hermandad en el cuerpo de Cristo. Te hago una pregunta, hermano. ¿Has demostrado el amor de la hermandad en Cristo recientemente? ¿O has demostrado una actitud altiva, una actitud de juicio para con los hermanos y las hermanas en Cristo? ¿Cuál es la actitud que tienes hacia el otro? Bueno, hermano, este sermón no era para mí, menos mal, porque pues yo con los hermanos soy bien. Bueno, también se aplica a su esposo este principio. También se aplica a su esposa. Especialmente para ustedes que tengan matrimonios cristianos. ¿Cómo estás juzgando a tu cónyuge? ¿De la manera correcta? Hay esposas que tienen realmente un juzgamiento hacia su esposo bastante fuerte. No determinan, no les parece, no se sienten satisfechos con cualquier actitud que tenga su esposo, porque todo les parece que no es bueno y que siempre está cometiendo errores. También hay esposos que tienen juzgamientos fuertes hacia sus esposas,
que no se sienten satisfechos. Y ahorita con toda esta situación de los modelos o los estándares de belleza, hay hombres que se sienten decepcionados y aún juzgan a su esposa y les dicen cosas inapropiadas, hablándole acerca del sobrepeso, por ejemplo. Eso es una cosa totalmente absurda, ¿no? Pero que se vive. Los matrimonios se juzgan unos a otros, determinando quién es el más malo, para que el otro pueda tener su conciencia más tranquila, murmurando, afectando toda una familia. Hay matrimonios que entran en conflictos profundos y van y le dicen a los suegros. Después los matrimonios se arreglan y los suegros quedan confundidos porque no saben quién era el malo en realidad. Bueno, si pelearon y aquí vinieron y otra vez, pero ya están juntos, entonces ¿quién era el malo acá? Cuando tienen un conflicto, una pelea, salen volando ante la iglesia o los familiares a decir cuán malo es el otro. Después se arreglan y entonces ya están bien y ponen fotos en Facebook, te amo. Y nos confundimos del resto. Bueno, ¿no estaban peleando? Son actos emocionales, ¿verdad? De juzgamiento, de cuestionamiento, que van haciendo que se destruyan las familias una y otra vez, solamente por el deseo de enjuiciar y sentirme superior al otro. También, queridos hermanos, se aplica a los hijos y a las hijas. Los padres luchamos con enjuiciar a nuestros hijos y vamos midiendo sus intenciones constantemente, vamos determinando qué es lo que están haciendo. Vamos determinando qué es lo que van a hacer. Vamos determinando qué va a pasar. Entonces vamos enjuiciándolos de una y otra manera. Por eso hay hijos tan resentidos con los padres. Porque los padres van determinándole. Cuando piensan hacer algo en su vida, cuando determinan una decisión, cuando tienen un planteamiento a su futuro, muchos padres van diciendo eso no les sirve para nada. Lo que usted hace no sirve, lo que usted hace no funciona, su criterio no es el adecuado, su criterio no es el correcto. Entonces, los padres siempre van sacando conclusiones sobre sus hijos. Hay padres que se quejan porque los hijos no se comunican con ellos, pero en el momento en que los padres y los hijos se sientan a hablar, entonces hay una comunicación nefasta y es por el hecho que el padre ya está determinando todo lo que tiene que ser. Es decir, lo que dices no es verdad, es esto. Pero papá, es que no, es esto. No, pero yo pienso, no sirve lo que usted piensa, no sirve, es esto. Enjuiciando, sacando conclusiones, mirando intenciones. Lo hacemos con nuestros hijos pequeños, ¿verdad? Vamos sacando las intenciones de nuestros hijos pequeños. A veces los regañamos antes de que hagan algo. Nos pasa, ¿no? A mí me pasa con mis hijos, ¿no? A veces les pongo un regaño y cuando veo la situación, veo que no estaban haciendo nada malo. Yo, qué pena, hijos, pues. Era por si acaso, ¿no? Sacamos juicio y los niños se resienten y se ponen tristes también y son afectados. ¿Por qué? Porque juzgamos toda intención, juzgamos y determinamos toda intención de nuestros hijos. Y se resienten. Por eso después no les tienen confianza. ¿Por qué? Porque vamos juzgándole. Hay padres que dicen, ¿por qué mis hijos no me cuentan nada? Se lo digo como consejero familiar de años en un colegio. Hay hijos que no le cuentan nada a sus padres porque no les tienen confianza, porque saben que en la primera instancia van a sacar juzgamientos donde los deterioran a ellos. Ahora bien, también a la inversa, algunos hijos juzgan a sus padres porque no ven realmente que hay en ellos, que ellos quieren protegerlos y dicen que son canzones o que no les están ayudando de ninguna manera o porque ya son de otra época. Entonces se empiezan a determinar enjuiciamiento. Niños, jóvenes, sus padres, muchas de las decisiones que toman es por el bienestar suyo. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Nosotros tenemos como padres una responsabilidad grande con nuestros hijos y muchas decisiones que tomamos es tratando de guardar la herencia que Dios ha dado.
Si sus padres toman decisiones, muy seguramente no es porque sean canzones, no saquen ese juicio, no es porque no los quieran, no saquen ese juicio, es por el bien. ¿Por qué? Porque si son padres cristianos, quieren protegerlo a la luz del Señor. Así es. Cuando un padre no quiere que su hija tenga un novio, a una edad de 14, 15, 16 años, no es porque el padre quiera de alguna manera complicarle la vida a este muchacho o a esta muchacha. ¿Qué es lo que quieren? El bienestar. Quieren que llegue la época, el tiempo determinado. Quieren que no sufran muchas circunstancias que tal vez ellos pasaron. Cuando se les anima a que estudien, es porque ellos saben que eso es una forma en que en el tiempo podrá ser para beneficio de ustedes. No saquen conclusiones de sus padres, porque lo más seguro es que ellos quieren lo mejor. Queridos hermanos, aquí el contexto entonces es la iglesia, aunque lo aplicamos a todo. Como es la iglesia y es la familia, que también viene en la iglesia, pensemos entonces en estas preguntas. Pensando en los hermanos de la congregación, pensando en nuestra familia. ¿Has hablado con alguien de manera orgullosa, juzgando, hablando mal de sus vidas, juzgando lo que hacen y no hacen, porque no está conforme a sus estándares y por eso no está bien? ¿Dónde está nuestro amor? El amor que cubre multitud de pecados. ¿Dónde está la paciencia con el incrédulo, con el nuevo? ¿Dónde está la paciencia con aquellos que vienen de otras congregaciones? ¿La tenemos? Si la persona está a punto de perderse, en peligro por su pecado, por favor, confróntele. Confróntele. Claro que sí. Si algo necesitan decirme, estoy abierto para escuchar circunstancias de los hermanos donde nos preocupamos todos como congregación y buscamos formas de ayudarle. Claro que sí. Pero si tu hermano está aquí, está luchando, está buscando a Dios y aún así estás cayendo, estás desanimándole, ahí está mal. Porque lo que tienes que hacer es fortalecerlo en el Señor. No hablar contra él o acerca de él para lastimarlo, para perjudicarlo. No le juzgues conforme a tus estándares, sino júzgalos de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido. No son tus estándares, son los estándares divinos. No son tus planteamientos, es Dios el que determina lo que es. Nosotros no somos jueces. Dios quitó esa responsabilidad de nuestras espaldas. Nosotros no podemos determinar lo que es correcto porque tenemos una visión muy oscura de la realidad. Solamente Dios. Queridos hermanos, el hablar mal de otros demuestra el gran orgullo que hay en nuestros corazones. Dios decide a quién salvar y a quién no. Dios decide a quién disciplinar y a quién no. Y por eso cuando nosotros juzgamos a alguien como no salvo, que ese es otro problema de nuestra época, qué miedo esto, qué temor decir este sí, este no. Porque si Dios ha salvado a esta persona y Dios le ama y le ha cubierto con su sangre, con la sangre de su Hijo, y tú dices que no es hijo de Dios, te has puesto más arriba de Dios. Eso es muy peligroso. Este me parece no salvo. Este sí un poquito. Este va por, este ya casi. Y sí. Y si Dios sí obró salvación en esa persona y yo digo que no por mis criterios, entonces ¿quién es superior? Pues en mi criterio entonces yo soy superior a Dios y yo soy el que doy, el que determino lo que es correcto. Pacientes con los hermanos, queridos, pacientes. Pensando en aquellos que reconocemos como cristianos, tenemos que tener cuidado de no hablar mal de ellos y no juzgarle a la ligera porque son hijos de Dios. Son personas que Dios ha salvado, son tus hermanos. Si te guste o no te guste, ellos son hermanos en Cristo y tienes que tener cuidado de lo que dices de ellos, porque si no lo que hay en tu corazón es un profundo orgullo.
Queridos hermanos, lo hemos hablado y lo repetimos una y otra vez. Cuidado con lo que hablan frente a sus hijos. A veces padres se sienten en confianza porque sus niños son pequeños y hablan de todas las personas de la congregación y los niños se van creciendo y van creciendo pensando, ¿para qué sirve la iglesia si son todos un poco de pecadores? ¿Dónde escuchaste esto? Pues en el carro cuando venía de la iglesia con mis papás. El pastor es malo, el hermano es malo, este otro no sabe esto, el otro tampoco sabe, este no cuida bien a sus hijos, este tiene un hijo rebelde, este tiene lo otro. Entonces, todo es malo. Entonces, ¿para qué venimos a una iglesia? Si todo en la iglesia es malo. Cuidado con lo que hablan delante de sus hijos. Cuidado con lo que dicen, los comentarios que hablan acerca de hermanos en Cristo que han sido salvados por la gracia del Señor. Queridos hermanos, tenemos que tener discernimiento. Tenemos que juzgar y podemos hacerlo por los frutos. No estoy quitando el otro principio de las Escrituras. Pero esto, especialmente en lo que dice Santiago, tenemos que ser cuidadosos de no estar diciendo cosas que Dios no ha dicho y pensando cosas de los otros que tal vez no sean ciertas. Nosotros no somos una autoridad más alta que Dios. Dios es la autoridad suprema y debemos reconocerlo. Queridos hermanos, claro que sí. Claro que sí, a veces es difícil. Estaba hablando con un pastor y me decía, estaba leyendo algún libro de pastores y decía que una de las cosas que hace más ineficaz el ministerio pastoral es lo desanimante de tratar con personas. Es decir, muchos pastores se estresan porque las personas no caminan correctamente. Predican, se esfuerzan, visitan, los abrazan, los llevan a la casa, les dan almuerzo, los consienten, les dicen las cosas y después siguen cayendo en los mismos pecados y entonces los pastores terminan ¿qué? Profundamente desanimados. Ya ves. Entonces toman una actitud equivocada con la iglesia. Una actitud de desánimo con la congregación. Y ya cuando lo llaman, este es lo mismo. El mismo problema de siempre, ese no va a cambiar. Se desaniman. Y por eso se retiran. Muchos pastores se retiran de sus congregaciones, de sus ministerios, buscando mejores opciones, ya sean laborales o de otro aspecto. ¿Por qué? Porque hay un desánimo profundo en ver que la gente no cambia. Ahora, queridos hermanos, esa es la realidad. Cada uno va a un paso. Claro que nos estresamos, pero tenemos que tener confianza en que la obra es de ¿quién? Del Señor. Seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Seguimos predicando, seguimos hablando de Cristo, tenemos paciencia con los débiles, nos gozamos en los más fuertes, nos gozamos en los que nos ayudan a fortalecer a otros. Este es el caminar cristiano, pero si tomamos las actitudes superiores, entonces vamos a destruirnos como congregación. Todos somos iguales, somos caídos, el pastor también, hemos pecado, yo pequé contra Dios de muchas maneras y aún peco y la gracia de Dios fue la que me liberó. Es su gracia la que me mantuvo, es su gracia la que me ha fortalecido. No hay nada fuera de su gracia en mí que sea superior. Entonces, cada uno de nosotros estamos en la misma circunstancia, entonces no somos superiores. ¿Quién es juez? Dios es juez. Y qué bueno, ¿cierto? Qué bueno que Dios sea juez, porque nos quita ese problema de encima. Si nosotros fuésemos jueces, ya habíamos mandado a condenar a todos, ¿no? ¿Se imaginan? Va en el carro, le hace mala cara, condenación. Así somos, ¿no? Somos jueces irresponsables, desafortunados, inadecuados, viles. Dios es un juez absolutamente santo. Descansemos en Él y oremos al Señor. Padre, gracias porque vemos que tu palabra es verdad, Señor. Gracias por ella. Ayúdanos, oh Dios, a no levantar falso testimonio contra el hermano, no sacar apreciaciones según nuestros criterios.
Ayúdanos, oh Dios, a no creernos superiores a la ley. La ley es la que juzga, es la que dice, son los parámetros que Dios ha establecido, es lo correcto, pero cuando nosotros levantamos y determinamos quién es y quién no es, entonces nosotros nos creemos superiores a la ley. Ayúdanos, Señor, a reconocer que lo que somos es pecadores salvados por tu gracia. Igual que el otro, igual que el que tiene problemas con sus hijos, igual que el que tiene problemas en su matrimonio, igual que aquel que tiene problemas sexuales. Somos también viles, pero la gracia nos ha respaldado. Ayúdanos a ver al hermano en esa misma situación, alentarlo, animarlo y no tomar una actitud egoísta. Ayúdanos a poner los criterios claros dentro de las Escrituras. Somos una congregación de santos pecadores que necesita más y más de la gracia y del poder del Espíritu Santo para andar. Guárdanos de la destrucción de la iglesia por medio de dichos, palabras, cosas que no son ciertas, impresiones inadecuadas de la congregación. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos.